Amén, hermano, damos gracias al Señor por poder estar nuevamente desde aquí, desde la última trompeta filial Virrey del Pino. Agradecidos al Señor por poder estar haciendo el programa el día de hoy. Saludamos a todos los hermanos que nos escuchan, a nuestro amado pastor Ramón Encina, a los hermanos de la Iglesia del Señor Jesucristo, a nuestra amada congregación, ubicada en la calle José Hernández 384 en el barrio El Tambo, en Isidro Casanova. Y si usted quiere visitar la iglesia, lo puede hacer los días miércoles y sábados a las 19 horas y los días domingos a las 10 de la mañana. Gracias le damos al Señor por este día de vida, gracias porque Él nos guarda en salud. Y bueno, también le recuerdo los días y los horarios de la radio. El pastor está los días lunes, miércoles y viernes de 9 a 10 de la mañana. Y nosotros estamos los lunes de 10 a 11 y los viernes de 13 a 14. Y después está el pastor nuevamente el día lunes de 11 a 12 del mediodía. Así que le invitamos a que usted pueda ver los programas de radio, pueda escudriñar la palabra si es posible, y mucho mejor que usted tenga una Biblia cuando usted escucha la palabra a través de los programas, a través de las reuniones. Y si puede anotar los versículos que se van dando, mucho mejor. ¿Para qué? Para que usted después, cuando esté tranquilo en su casa, en su momento de oración, de meditación de la palabra, usted pueda volver a leer los versículos y ahí pueda enriquecerse. También le invitamos a que usted pueda suscribirse a la página de YouTube de la iglesia, que es La Última Trompeta, Pastor Ramón Encina. Ahí usted puede suscribirse, poner su me gusta y activar las notificaciones sobre todas las cosas para que cada vez que se suba una predicación usted pueda ser avisado de que hay una predicación ahí en YouTube para que usted pueda seguir escuchando. También tenemos nuestra página de YouTube, La Última Trompeta filial Virrey del Pino, a la que le invitamos también a suscribirse. El fin de que usted se suscriba y la página crezca en suscriptores nos da a nosotros la capacidad o la posibilidad de tener más oportunidad de llegar a otros lugares, a otros países. Bueno, hemos estado viendo ahí que la palabra está corriendo y está llegando a otros lugares que tal vez de una manera física no estamos pudiendo llegar o no podemos llegar, pero a través de esta página y con su suscripción nos permite llegar. Así que damos gracias al Señor por eso, hermano. Gracias le damos al Señor porque Él es el que hace todas las cosas. Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y bueno, también saludamos a la hermana que fuimos a ver ayer. Que el Señor la bendiga, que la hermana pueda levantarse en fe, tomando la palabra del Señor junto con sus hijos. Y bueno, que el Señor le fortalezca por medio de esta gracia maravillosa. Así que damos gracias al Señor. Y bueno, antes de orar y ir a la palabra, le voy a dar a mi esposa que nos salude. Paz, hermano, el Señor les bendiga. Gracias al Señor por otro día hermoso de vida que nos da. Gracias al Señor por la palabra de este fin de semana, cómo nos enriquece. Esta gracia es maravillosa. Amén. Esta es la gracia que transforma y que nos conforma a la imagen de su Hijo, dice la palabra. Amén. ¿No? Gloria a Dios. Al Señor, que el Señor esté bendiciendo. Alabado sea su nombre. Amén, hermano. Vamos a orar y vamos a ir a la palabra en esta mañana. Padre amado, te damos gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo. Gracias por tu amor y tu misericordia, Señor. Te pedimos que tú nos estés bendiciendo y guiándonos, Señor, en esta hora, para que todo lo que hablemos, Señor, sea conforme a tu voluntad, Señor. Y también para que pueda ser útil, Señor, a la vida de cada uno de nuestros hermanos que nos escuchan en esta hora, Señor. Bendícelos, Señor, ayúdalos, para que ellos puedan tener, Señor, una vida tranquila, una vida reposada, Señor, confiando, Señor, de que todo lo que había que hacerse, tú lo hiciste por medio de tu sacrificio en la cruz del Calvario, Señor. Y eso nos trae a nosotros paz, nos trae a nosotros descanso, gozo, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén, hermano. Vamos a ir a la palabra del Señor en el libro de Josué. Estamos mirando el libro de Josué y bueno, y habíamos visto el cruce del río Jordán y habíamos visto cómo mientras los pies de los sacerdotes estaban en el lecho del río Jordán, el agua se detuvo, ¿vio? La corriente del río Jordán se detuvo mientras que los sacerdotes estaban con el arca. Y nosotros vemos que el arca es una figura de nuestro amado Señor Jesucristo. Y las aguas del Jordán representan la muerte. Y nosotros vemos que
que la muerte se detuvo para que nosotros, lo que hemos creído que Cristo ocupó nuestro lugar, ¿vio? Pasemos en seco. Pero también hemos visto que después de la crucifixión de Cristo, después de la sepultura del Señor y todo eso, las aguas o la muerte volvieron a su cauce. Y vemos que también que la muerte, el Hades y Satanás mismo tienen su sentencia de que ellos van a ser lanzados en el lago de fuego, pero eso en el tiempo futuro, ¿no? En el tiempo futuro. Pero para nosotros, los que hemos muerto y hemos nacido de nuevo, la muerte ya no tiene poder sobre nosotros, ¿no? Si bien nuestro cuerpo, si Cristo no viene antes, si la trompeta no suena antes, ¿no? Porque si la trompeta suena antes seremos arrebatados y entonces no vamos a gustar la muerte. Pero si Cristo no viene antes, nuestro cuerpo va a ir a la sepultura, ¿vio? Pero nosotros, nuestro espíritu va a Dios que lo dio. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces estábamos mirando acá, meditando el libro de Josué, y veíamos que, como siempre lo repetimos en los programas, Josué es una figura del Cristo resucitado, de aquel que nos hace entrar en nuestra herencia, y nuestra herencia también es Cristo como nuestro esposo. Y bueno, y vemos todas estas cosas, ¿no? Qué maravilloso. Y entonces vamos a seguir un poquito con la meditación de la palabra en el libro de Josué, en el capítulo 6. Hoy vamos a entrar en el capítulo 6 del libro de Josué. Vimos como en el capítulo 5, en los últimos versículos, vimos ahí. Dice en el versículo 13, y estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón, a esto no lo habíamos visto, mire, y vio a un varón que delante del cual él estaba con una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró, y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Y vemos cómo este príncipe del ejército de Jehová es una figura del Señor ahí respaldando a Josué en su trabajo, ¿vio? Y bueno, y cuando le pide a él que se quite el calzado de los pies, eso nos hace acordar ahí cuando el apóstol Pablo nos habla a nosotros de la armadura de Dios. Y dice, calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz, ¿no? Nuestro andar ya es diferente. Antes nuestro andar en el mundo era siempre para llevar malas noticias, era siempre para condenación, era siempre para dejar mal, ¿vio? Al nombre del Señor. Pero ahora que hemos muerto y hemos nacido de nuevo, nuestro andar glorifica el nombre del Señor. Pero no por nuestro propio mérito. No es que yo voy a andar correctamente porque yo me esfuerzo en andar correctamente. No. Nosotros andamos como debemos andar como hijos de Dios porque la vida de Dios está dentro de nosotros. Porque esa vida nos conduce. Y esa vida nos conduce de una manera diferente a la vida que teníamos en el mundo. Fíjese. Entonces, nuestra manera de andar, nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir en este momento, en este tiempo que hemos nacido de nuevo, glorifica el nombre del Señor. Cuando somos guiados por Él. Por eso, este príncipe del ejército de Jehová le hizo saber a Josué que él lo iba a acompañar, que él lo iba a guiar, que él iba a estar con él. Y así el Señor está con nosotros. Siempre el Señor está con nosotros. Alabado sea su nombre. Entonces vamos a entrar en el capítulo 6 del libro de Josué. Y dice así la palabra del Señor. Ahora Jericó estaba cerrada. Bien cerrada. ¿Vio? A causa de los hijos de Israel. Y nadie entraba ni salía. Y así es el mundo. ¿Vio? Porque Jericó significa fragancia. Y Jericó nos habla del mundo. Y como hemos visto, aunque dice el apóstol Juan, no es el apóstol Pablo, el apóstol de la iglesia, el apóstol Juan nos dice el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, ¿no? Y el mundo, frente a la voluntad de Dios, frente a la palabra de Dios, se cierra,
¿vio? Se cierra bajo argumentos, bajo preceptos, bajo ordenanzas, bajo, ¿cómo se dice? Bajo razonamientos, ¿vio? Y se cierra, ¿vio? ¿Para qué? Para que la palabra no llegue, ¿vio? Para que la palabra no llegue. Y entonces dice que Jericó estaba cerrada, bien cerrada. Nadie podía entrar a la tierra ni podía salir de la tierra, ¿vio? Y Jehová dijo a Josué, mira, yo te he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, y sus varones de guerra, ¿vio? Y así el Señor entregó en nosotros en nuestra mano nuestra heredad, ¿vio? Nuestra heredad. Porque el apóstol Pablo nos enseña a nosotros que nuestra ciudadanía está en los cielos. También el apóstol Pablo en el libro de Efesios, en el capítulo 2, versículo 6, nos enseña a nosotros que nosotros fuimos sentados con Cristo en los lugares celestiales en Cristo, ¿vio? Y nosotros decimos, pues si nosotros estamos acá en la tierra, sí, pero por la fe nosotros estamos allá. Gloria a Dios. Y Dios ya no entregó esos lugares a nosotros. Aunque todavía Satanás está ahí, porque Satanás está gobernando los lugares celestiales, esos lugares nos corresponden a nosotros. Nosotros nos apropiamos por la fe, declarando la palabra de Dios y le hacemos retroceder a Satanás, ¿vio? Y entonces dice acá la palabra del Señor. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Y así Dios nos entregó a nosotros los lugares celestiales. Dios nos los dio a nosotros. ¿Cuándo nos los dio? Cuando recibimos a nuestro Señor Jesucristo, dice que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. O en Cristo, ¿vio? Y entonces nosotros tenemos que apropiarnos por la fe, ¿vio? Tenemos que apropiarnos por la fe de lo que Dios ya nos dio a nosotros en Cristo. Y si Dios dice que a nosotros nos entregó los lugares celestiales, los lugares celestiales son nuestros, ¿vio? Y entonces dice, mas Jehová dijo a Josué, mira, yo te he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la tierra todos los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad una vez y esto haréis durante 6 días. ¿Vio? Y siete sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero. Y el cuerno de carnero nos habla de aquel que sonaba para la batalla. ¿Vio? Fíjese, porque cada vez que los israelitas tocaban el cuerno de carnero, estaban siendo avisados de que la batalla venía. Pero fíjese qué maravilloso lo que vamos a ver acá. Porque ellos estaban teniendo una batalla contra este pueblo que se tenía que conquistar, contra el pueblo que ellos tenían que poseer, ¿vio? Pero la batalla iba a ser diferente ahora. Fíjese. Rodearé pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá, dice, el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes les dijo, llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo, pasad y rodea la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Y así Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía. El arca del pacto de Jehová los seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga, gritad, entonces vosotros gritaréis. ¿Vio?
Así él hizo que el arca de Jehová diera vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento, y allí pasaron la noche. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová. Y los 7 sacerdotes llevaron las 7 bocinas de cuerno de carnero, y fueron delante del arca. Fueron delante del arca de Jehová, y andando siempre y tocando las bocinas, y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras ella el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día, y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días. Y al 7º día se levantaron al despuntar el alba, y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces, solamente que este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. ¿Vio? El último día que ellos dieron vuelta a la ciudad y los sacerdotes tocaron la trompeta, ese día dieron 7 vueltas. Los otros días dieron una sola vuelta cada vez. Y cuando los sacerdotes tocaban la bocina la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todo lo que estén en la casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y os turbéis. Fíjese. Y vamos a seguir después con la lectura. Entonces, fíjese cómo es la fe. ¿Cómo es la fe? Porque Dios le había entregado la ciudad de Jericó al pueblo de Israel antes que ellos empezaran a dar vueltas. ¿Y ellos qué tenían que hacer? Ellos tenían que creer lo que Dios le había dicho. Ninguna espada afilada se levantó contra la ciudad de Jericó hasta que aquel que Dios puso y al cual Dios le daba la dirección no dijo. ¿Vio? Solamente ellos dieron vueltas. Y eso de dar vueltas alrededor de la ciudad nos lleva a nosotros a que nosotros tenemos que mantenernos firmes en lo que Dios dijo. ¿Vio? Dios dijo que somos una nueva creación. Dios dijo que Él entregó todas las bendiciones que ganó en Cristo Jesús. Dios nos las entregó a nosotros. ¿Vio? Pero como usted dijo, pastor, Satanás se está ocupando en nuestro lugar. Sí, pero vio que ellos dieron vuelta 7 veces, dice. El número 7 habla de la perfección. ¿Vio? Habla también del reinado, el número 7. Entonces nosotros tenemos que mantenernos firmes, ¿vio? En que el Señor ganó los lugares celestiales para nosotros, en que nosotros estamos sentados en los lugares celestiales. Eso de que estamos sentados tiene un significado tan maravilloso. ¿Por qué? ¿Por qué estamos sentados? ¿Vio? Y bueno, porque el Señor nos sentó ahí, eso no es un misterio. Dice la palabra que Él nos sentó y bueno, Él nos sentó. Pero ¿por qué estamos sentados? Porque cuando Esteban vio al Señor, cuando Esteban estaba siendo apedreado y vio al Señor, y lo vio al Señor de pie, no lo vio sentado. ¿Vio? Dice que lo vio al Señor de pie a la diestra del Padre y Él estaba esperando. Eso quiere decir que el Señor estaba esperando que el pueblo de Israel se arrepintiera o lo reconociera como el rey que Dios había enviado. Entonces el Señor volvía, por eso estaba de pie. Pero el hecho de que estemos sentados en los lugares celestiales a la diestra del Señor quiere decir que nosotros estamos descansando en que lo que el Señor hizo fue suficiente. Gloria a Dios. Por ¿Vio? eso dijo consumado es. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. ¿Vio? Por eso ellos dieron vuelta. ¿Por qué? Y porque acuérdense que ellos cruzaron el río Jordán en seco. Sus padres habrían cruzado el Mar Rojo en seco. Ellos nada habían hecho para poder traspasar las aguas de la muerte. ¿Vio? Nosotros nada hicimos para pasar la muerte. ¿Vio? Y para poseer nuestra herencia, nosotros tenemos que mantenernos firmes en lo que Dios hizo a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ellos rodeaban la ciudad y tocaban la trompeta. ¿Y eso de tocar la trompeta qué significa? Ellos declaraban la palabra. El Señor nos la ha entregado. ¿Vio?
El Señor no entregó la tierra en nuestra mano. El Señor dijo que todo lo que pisare la planta de nuestros pies es nuestro. Bueno, y en este tiempo, ¿cómo lo aplicamos a nuestra vida? Y bueno, todo lo que Dios nos dio en Cristo Jesús es nuestro. La tranquilidad que tenemos, primeramente las provisiones, la justificación, la santificación, la redención, la regeneración, todo eso es nuestro. Dios nos lo dio. ¿Y cómo nosotros nos apropiamos? Nos apropiamos por la fe. Y nos mantenemos firmes en la fe de lo que Dios hizo en la cruz del Calvario por medio de los méritos de Cristo. ¿No? Pero también nos lleva a nosotros a mantenernos firmes en esas cosas para poder tener una vida reposada, una vida tranquila. La vida del cristiano es una vida normal. ¿Vio? Y cuando hablo de una vida normal, una vida de una persona que confía en aquel que lo salvó. ¿Y quién nos salvó a nosotros? Nos salvó el Señor. Estos hombres que caminaban alrededor de Jericó, ¿vio? Y fíjese también un detalle, ¿no? Que el arca no iba delante de ellos, el arca iba detrás de ellos. ¿Vio? Y eso tiene un significado maravilloso. ¿No? ¿Por qué el arca iba detrás de ellos? Porque la salvación ahora va detrás de nosotros. Ya no está delante de nosotros nuestra salvación, como algo a alcanzar. La salvación está detrás de nosotros. ¿Vio? La salvación nos cuida a nosotros. ¿Vio que dice, ocupado de vuestra salvación con temor y temblor, dice la palabra? Bueno, ¿cómo nos ocupamos de la salvación? ¿Quién es la salvación? Cristo. ¿Vio? Y no dice que la tenemos que cuidar, dice que nos tenemos que ocupar. Usted se ocupa de algo que usted ya tiene. ¿Cómo nos ocupamos de la salvación? ¿Cómo nos ocupamos de Cristo? Alimentándolo por medio de la palabra. Teniendo comunión por medio de la oración, de la vida de oración con esa vida que está dentro de nosotros. Así nos ocupamos. Y la salvación también se ocupa de nosotros, guardándonos de todo peligro. ¿Vio? Haciéndonos poseer todo aquello que ya ganó para nosotros. Por eso el arca iba detrás de ellos. ¿Vio? El arca iba detrás de ellos. Ellos tenían que mantenerse firmes en lo que Dios ya había ganado para ellos, porque el arca iba detrás de ellos. Así el Señor va delante de nosotros, iba para aplastar a Satanás, pero ahora va detrás de nosotros, ¿vio? Resguardándonos de todo peligro, Ahora la salvación no está delante de nosotros como algo a alcanzar, la salvación está detrás de nosotros como algo ya alcanzado, por la fe. Por eso dice Pablo en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 8 y versículo 9, vamos a leerlo ahí, alabado sea el nombre del Señor. Dice el apóstol Pablo, hablando a los Efesios, en el capítulo 2, 8, dice, porque por gracia sois salvos, ¿vio? Por gracia sois salvos. Ellos estaban declarando eso cuando iban delante del arca. Ellos ya habían sido salvados. ¿De qué? De las aguas de la muerte, del Mar Rojo y del río Jordán. Ellos habían salvado. ¿Y quién los salvó de ahí? Y dice que cuando los pies de los sacerdotes estaban en el lecho del río, las aguas se abrieron y ellos pasaron en seco. Pero los sacerdotes y el arca no estuvieron en el Mar Rojo, pastor. No estuvieron en el Mar Rojo. Ahí estuvo Moisés. ¿Vio? Ahí estuvo Moisés. Figura del Señor Jesús, de Jesús de Nazaret. El que fue crucificado, muerto y sepultado. Pero que cuando resucitó, ya no resucitó como Jesús de Nazaret. Resucitó como el Señor Jesucristo ungido con poder. Y el Señor Jesucristo ungido con poder es el que nos hace entrar en nuestra herencia. Por eso, fíjese que no es Moisés el que pone los pies en el río Jordán. Los que ponen los pies en el río Jordán son los sacerdotes con el arca. ¿Vio? Y hoy el Señor Jesucristo, hoy está delante del Padre como aquel sumo sacerdote, intercediendo por nosotros. ¿Vio? Y entonces que Él esté ahí nos da a nosotros derecho de poder entrar en nuestra herencia. ¿Por qué? Porque Él está ahí, intercediendo. Los sacerdotes estuvieron en el lecho del Jordán. Y mientras que ellos estuvieron ahí, Israel pasó en seco el río Jordán. ¿Vio? Declarando ahí que Cristo era el que le daba la entrada. ¿Vio? Pero también ellos estaban declarando, como nosotros declaramos por medio del bautismo por las aguas, lo que pasó allá en el Mar Rojo para ellos y allá en la cruz para nosotros.
que el hombre viejo fue crucificado, muerto y sepultado, y que nosotros nos hemos levantado como novedad de vida. Entonces dice acá la palabra del Señor en el libro de Efesios, en el capítulo 2, versículo 8 y versículo 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, para que nadie se gloríe. ¿Vio? No por obras, para que nadie se gloríe. Fíjese. Y entonces fíjese, nosotros entramos a nuestra herencia. ¿Y cómo entramos a nuestra herencia? Poseyéndola por medio de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, manteniéndonos firmes en lo que Él hizo. Por eso Israel, cuando llegó a las puertas y a las murallas de Jericó, ellos tuvieron que dar vueltas alrededor de Jericó. ¿Vio? Y eso de dar vueltas era mantenerse firme en lo que Dios había prometido. Dios prometió que le iba a entregar la ciudad de Jericó a su rey y a su ejército. Fíjese. Y entonces vamos a seguir leyendo un poco más. En el versículo 10, y Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga gritad, entonces gritaréis. Así que él hizo que el arca de Jehová diera vueltas alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento, y allí pasaron la noche. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová, y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, dando vueltas alrededor siempre y tocando las bocinas. Y los hombres armados iban delante de ellos. Y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas se tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día, y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días. Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba, y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Esta vez lo hicieron 7 veces. ¿Vio? Y cuando los sacerdotes tocaron la bocina la séptima vez, Josué dijo al pueblo, gritad porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y será la ciudad anatema. Bueno, ahí ya le estaba dando un aviso Josué a ellos. La ciudad será anatema. Así el mundo es anatema para nosotros. El mundo está maldecido. Por eso este mundo que nosotros hoy vemos, ¿vio? Este mundo que nosotros hoy vemos, este va a ser condenado, este va a desaparecer. Va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva donde va a morar la justicia, y ahí nosotros vamos a estar con el Señor Jesucristo. ¿Vio? ¿Qué quiere decir entonces? ¿Que nosotros no tenemos que ir a trabajar, pastor? No, yo no le estoy diciendo eso. Porque nosotros tenemos que ir a nuestros trabajos, tenemos que ser los mejores en el trabajo, tenemos que mostrarle a las personas que hay una vida dentro de nosotros que es diferente a la de ellos, que es la que nos hace ser responsables, la que nos hace ser respetuosos. ¿Vio? Esa vida es la que nos lleva a hacer de esa manera. No es que por nuestro esfuerzo nosotros somos respetuosos, responsables y considerados. ¿Vio? Pero tenemos que saber que este mundo está condenado. ¿Vio? Este mundo está condenado. Este mundo va a desaparecer. Va a desaparecer. Dios ya le aplicó sentencia. Pero hay dentro de este mundo personas que todavía necesitan salvación y vida eterna. Como hubo una mujer en el mundo que abrió su corazón al Señor por la predicación de aquellos 2 espías, y que cuando vino la destrucción a la ciudad de Jericó, ella fue salva junto con toda su familia por causa de haber creído al mensaje. ¿Vio? Y al séptimo día se levantarán al despuntar el alba, y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo, gritad, ¿vio? Porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y eso habla de nuestra declaración de fe. ¿Vio? Habla de nuestra declaración de fe. Cristo ganó una herencia para nosotros. Y nosotros declaramos por la fe que nosotros vamos a recibir esa herencia. Es más, que nosotros ya entramos, ¿vio?, en nuestra herencia. Ahora tenemos que poseerla toda. Pero que Cristo la ganó, ya la ganó. Nosotros nada tenemos que hacer para alcanzar la herencia. La tenemos que poseer. Y poseerla nosotros lo hacemos declarando que Cristo ya la ganó. ¿Vio? Que eso nos corresponde a nosotros.
que Satanás no tiene lugar sobre nuestra herencia, que él va a ser lanzado de allí. Fíjese, él va a ser lanzado de los lugares celestiales al infierno mismo. Fíjese. Y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que en ellas hay. Solamente, en el versículo 17 estoy leyendo, solamente Rahab la ramera vivirá, con todo lo que estén en la casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis. ¿Qué era el anatema? La ciudad era anatema, la ciudad estaba maldecida. Guardaos del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Ellos no podían tomar nada de lo que había ahí. ¿Vio? No podían tomar nada de lo que había ahí. Dios ya le había dado mandato. Mas toda plata y oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Bueno, las cosas de oro y los metales ellos podían tomar, pero no podían tomar más nada de ello. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron la bocina, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. ¿Vio? Se derrumbó la fragancia, se derrumbó la seguridad de este mundo. ¿Vio? Así el mundo no tiene resguardo frente a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que este mundo va a desaparecer. Y por más fortificación que el mundo haga, el Señor la va a destruir. ¿Vio? El Señor la va a destruir. Y entonces dice, y el muro se derrumbó, y el pueblo subió luego a la ciudad, cada uno en derecho hacia adelante, y la tomaron. Y destruyeron a filo de espada todo lo que estaba en la ciudad, todo lo que había en la ciudad. Hombres, mujeres, jóvenes, viejos y hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Todo tenían que destruir. Pero Dios no es Dios de misericordia. Sí, bueno, pero este pueblo estaba maldecido. Y Dios dijo que lo tenían que destruir. A todos. ¿Vio? Y a los niños también, sí, a todos. Porque si ellos dejaban a algo de ahí, ese pueblo se podía reedificar y otra vez iba a ir en contra de Dios. Entonces tenía que desaparecer completamente. Mas Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra, entrad en casa de la mujer ramera y haced salir de allí a la mujer y a todos los que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y a todo lo que era suyo. Y también sacaron toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel y consumieron con fuego la ciudad. ¿Vio? Este mundo va a la condenación. Por eso no améis, dice, el mundo y las cosas que en él hay. Pablo dice, por lo cual, dice, yo soy crucificado al mundo y el mundo me es crucificado a mí. ¿Vio? Nosotros estamos muertos al mundo, a la moda del mundo, a la manera de pensar del mundo, a la manera de sentir del mundo. ¿Vio? Estamos muertos al mundo. Por eso el apóstol Pablo nos enseña en el libro de Romanos. Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, y no os conforméis, dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces dice la palabra del Señor. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre y a su madre y a sus hermanos y todo lo que era suyo. ¿Vio que cuando uno entrega su vida al Señor, la condenación pasa de nosotros? Fíjese qué maravilloso. Y cuando ponemos nuestra familia en las manos del Señor y ellos entregan su vida al Señor, la condenación pasa de ellos. Porque la condenación pasó de Rahab y de su familia. ¿Por qué? Porque ellos hicieron buenas obras, ¿no? Porque ellos creyeron al mensaje de los mensajeros. ¿Vio? Ellos creyeron. Y por consecuencia Rahab escondió a los mensajeros y por consecuencia de eso ella fue resguardada con su familia de la condenación que venía sobre el pueblo de Jericó. Más dice, y pusieron y todo lo que era suyo, y también sacaron a toda su parentela y lo pusieron fuera del campamento de Israel.
y consumieron con fuego. ¿Vio? El juicio va a caer sobre este mundo. Por eso aferrarse a las cosas del mundo, hermano, y dejar a un costado al Señor, y nosotros podemos recibir el juicio que va a caer sobre el mundo indirectamente. Por eso la palabra nos dice, no améis el mundo ni las cosas que en él hay. ¿Vio? Por eso el apóstol Pablo, el predicador, maestro y apóstol de los gentiles, nos enseña a nosotros. El mundo no es crucificado a nosotros y nosotros somos crucificados al mundo. Fíjese. Pero entonces no podemos disfrutar no sé, póngale, de los pasajes del mundo cuando nos vamos de vacaciones. No, yo no le estoy diciendo eso. La palabra no le está diciendo eso. La palabra lo que le está diciendo cuando habla de que no ame el mundo, no ame la forma del mundo. Sea un hijo de Dios sincero, sea un hijo de Dios verdadero. No adopte la forma del mundo, pero para caer bien. No sea como el mundo para caer bien, porque la palabra de Dios dice que si nosotros agradáramos al mundo, si nosotros agradáramos a la carne, no seríamos siervos de Dios. También la palabra de Dios dice que nosotros, si somos amigos del mundo, nos constituimos enemigos de Dios. ¿No? Por eso el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y la palabra del Señor nos habla ahí en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Que espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles hasta la venida del Señor. Fíjese. Y también sacaron toda su parentela y lo pusieron fuera del campamento de Israel. Y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. ¿No? Mas Josué salvó la vida de Rahab y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy. Fíjese, por cuanto escondió los mensajeros que Jehová había enviado a reconocer a Jericó. Y en aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo, maldito delante de Jehová el hombre que se levante y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Estaba pues Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. Fíjese. Fíjese, Dios era con Josué. Y cuando el siervo de Dios emitía, por ejemplo, en este caso, un juicio, Dios lo respaldaba. Y cuando emitía una bendición, Dios lo respaldaba. Así también hoy Dios está con su siervo. Por eso cuando el siervo de Dios habla y habla conforme a la palabra, nosotros tenemos que tener temor, no terror. Tenemos que tener temor. ¿Temor de qué? Temor de no obedecer a la palabra que se nos habla. ¿Y qué es eso de obedecer? De creer. ¿No? Porque en la gracia obedecer es creer. De no creer a esa palabra que el siervo de Dios habla. ¿Por qué? Porque no es el siervo de Dios en sí el que está hablando, sino que es Dios, a través del siervo de Dios, el que nos habla la palabra para nuestro beneficio. Y Josué, en este caso, era el siervo de Dios. Y él dijo, en aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo, maldito delante de Jehová el que se levante y reedifique esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella y sobre su hijo menor se asiente sus puertas. Y estaba pues Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. Y por ejemplo, en este nuevo pacto, en este Nuevo Testamento, sabemos que Dios levantó a su siervo, para que nosotros sigamos la dirección de aquel que Dios levantó. Después levantó a muchos siervos que son guiados por que Dios levantó en este tiempo para la iglesia, que es el apóstol Pablo. ¿Y qué nos dice el apóstol Pablo? El apóstol Pablo dice que el mundo nos es crucificado a nosotros y nosotros somos crucificados al mundo. ¿No? Entonces, no podemos amar al mundo. No podemos amar al mundo. Si amamos al mundo, nos constituimos enemigos de Dios. Sí, pero eso dice Santiago, eso no dice Pablo. Bueno, pero Santiago no contradice a Pablo. Ni Pablo contradice a Santiago. Ellos se corroboran. Pablo dice que nosotros somos crucificados al mundo y el mundo es crucificado a nosotros.
Entonces nosotros tenemos que ver las cosas del mundo como muertas. La moda del mundo, todo eso está bajo muerte, bajo un sistema de muerte. ¿Y a dónde nos lleva a nosotros el Señor? El Señor nos lleva a que somos portadores de vida. ¿Vio? Somos portadores de vida. Donde nosotros vamos, llevamos la vida de Dios. Lo que nosotros hablamos infunde vida en la vida de los hermanos, en el corazón de los hermanos, en la mente de los hermanos. Entonces Dios le dijo a Josué, ¿vio?, que destruyera la ciudad de Jericó. Pudieron ellos sacar el oro, la plata y el bronce para la casa de Dios, ¿vio?, pero no podían tomar nada más. No podían tomar nada más para ellos, ¿vio? No podían tomar nada más, sino que ellos tenían que seguir la dirección de Dios. ¿Por qué? Porque aquel lugar que ellos habían entrado estaba maldecido por Dios. Y otra cosa que nosotros veíamos también, que ellos allí, no sé si lo nombramos aquí, dice que después de que ellos cruzaron el río Jordán, la primera ciudad donde ellos se asentaron allí, se llamaba Gilgal, ¿vio? Y Gilgal significa lugar de la cortadura, ¿vio? Lugar de la cortadura. Y cuando ellos tenían una victoria, eso lo vamos a seguir viendo en el próximo programa, cuando ellos tenían una victoria, tenían que volver a este lugar. ¿Por qué? Porque en el lugar de la cortadura, ¿por qué era llamado en el lugar de la cortadura? Porque después de que ellos cruzaron el río Jordán, dice que ellos habían olvidado el rito de la circuncisión, la enseñanza de la circuncisión que Dios le había dado a sus padres por medio de Moisés. Claro, ellos caminaron durante 40 años por el desierto y no lo habían transmitido. ¿Ve la importancia de transmitir la enseñanza de generación en generación? Al hacerles saber a nuestros hijos, a nuestros nietos, que nosotros hemos muerto con Cristo, hemos sido crucificados con Cristo, hemos sido muertos con Cristo, hemos sido sepultados con Cristo en cuanto a la vieja vida, pero que también nosotros hemos sido resucitados con Cristo para una novedad de vida. Y ellos eso habían olvidado. Eso es lo que vemos en la circuncisión. Y la circuncisión es por medio de la palabra, porque la palabra es como espada de dos filos que parte y penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón. Ellos olvidaron el rito de la circuncisión. Y Dios le dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar al pueblo. ¿Vio? Vuelve a circuncidar al pueblo. Pero eso lo vamos a ver en el próximo programa, hermano, para no cansarlo. Lo importante es saber ahora que el mundo no está crucificado a nosotros. Nosotros estamos crucificados al mundo. Y que nuestra vida ahora es una vida de fe. Y que ahora nosotros estamos entrando en aquella herencia que Cristo ganó para nosotros. Que tenemos que despojar a Satanás y a los principados de ese lugar que es nuestro. ¿Y cómo lo hacemos? No es por fuerza. Es por medio de la fe. Por medio del Espíritu. Por medio de la palabra. Ese es nuestro lugar. Que el Señor le bendiga, hermano. Vamos a orar y nos vamos a despedir hasta el día viernes a las 13 horas. No se olvide que el pastor está ahora desde las 11 del mediodía hasta las 12 a través del Facebook el pastor Ramón Encina. Padre amado, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, te damos porque tú nos guardas y nos proteges. Gracias, Señor, porque tú nos has dado nuestra herencia en Cristo y nosotros la poseemos por la fe en ti, Señor. En el nombre de Jesús, bendice a los hermanos, Señor. Amén.